Conectando a sus compañeros, comentando un poco de la coordinadora, ha enviado un, un Google Form, un formulario, que es más que todo para saber, si no me equivoco, si la mayoría está de acuerdo en pasar a presencial o virtual, ¿no? Ya que depende del grupo, ¿no? Ya que la mayoría comentaban, ¿no?, algunos estudiantes que no están en Lima. Entonces, para hacerlo de repente más democrático, hace ese formulario, ¿no? Ahora ese formulario no parte de mi persona, sino del instituto con ustedes, ¿no? Yo simplemente me adecuo, ¿no? Si el instituto me dice que... te- ¿Qué tal, Jessica? Si el instituto me dice que tenga que ir, pues tendré que ir, ¿no? Y simplemente me adecuo a lo que ordena el instituto. Entonces, eso ya creo que va entre ustedes y como estudiantes y las normas que dicte la institución. Bueno, comentando un poco sobre la clase pasada vimos sobre las relaciones. ¿Está grabando? Sí. Con respecto a una tabla que se llamaba el corte feliz, que era sobre una peluquería básicamente, ¿no? De las cuales lo esencial no fue crear las tablas, sino ver la parte de relación y las consultas. Y eso es también lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, concerniente a lo que es crear tablas y llenarlo de registros, eso practíquenlo bastante porque eso, ya las clases que quedan no va a ser sobre eso. Estamos pasando a un tema de relaciones. Hoy día vamos a ver otro tipo de relaciones y aparece atrapando infieles. Y por último vamos a ver las consultas, los reportes, formularios. Ahí termina el módulo. Entonces, como menciono, ¿no? De la primera parte, practíquenlo porque lo que viene es algo adicional. O sea, no es algo distinto o es otro tema, sino tiene que ver como lo que continúa después de haber creado nuestras tablas con nuestra información, ¿no? O sea, con nuestros registros. Entonces, si lo dominan, bacán. Si todavía les cuesta un poco crear las tablas con los campos, practíquenlo, practíquenlo. Porque lo que viene es un adicional, es un complemento, es parte de la elaboración de la base de datos, ¿no? Normalmente le decimos BD. Sí, Alexandra. Sí, te escucho. O te leo. Me conecta. Ah, ok. Entonces decía que es un complemento a lo primero que habíamos elaborado, que era sobre nuestras tablas. Esas tablas, como ya lo han elaborado, puede tener varios campos, dependiendo de cómo nosotros queramos que quede. Puede tener 3, 4, 5, tampoco exagerar en campos, como 10 o más. Sí, Alexandra. Profesor, una pregunta. Ujú. En las tablas que revisamos, al final dice haga clic para agregar. ¿Qué hay que agregar? Ah, clic para agregar, a ver, a ver. Cuando revisamos una tabla. Esto, clic para agregar. Sí, ¿Sí? ¿Te refieres a eso? Ah, ya, lo que pasa es que aquí también podemos agregar los campos. Por ejemplo, dice texto corto, ¿no? Agregas un campo y le colocas un nombre. Ya, pero ¿por qué no lo hacemos así? Porque nosotros lo hacemos desde vista de diseño y agregamos mediante este lado los campos. ¿Por qué también lo hacemos de esta manera? Porque al agregarlo de esta manera podemos también configurar estas opciones. Cosa que si tú lo agregas desde la vista hoja de datos, simplemente agregas un campo y ya. Pero no puedes modificarlo porque no te da esa posibilidad, ¿no? Sino eso solo te da la vista de diseño. Para que puedas cambiar el tamaño. Y hoy día vamos a cambiar esto. Sí, buena pregunta. Hoy día vamos a hablar un poco más de esto. De un campo que se llama indexado. Y de ese campo depende lo que aprendamos el día de hoy. Bueno. ok, pues entonces lo dejo así sin nada. Ujú, sí, no se agrega nada, sino que es para agregar, mediante ahí también se pueden agregar los campos. Una cosita más, por ahí si de repente alguien está aprendiendo este programa, este programa es similar. No tiene que ver con el curso, pero los que de repente vayan a llevar un curso, bueno, no un curso, sino ya una carrera universitaria, instituto, y hay una parte en la que te piden
elaborar lo que es el apartado estadístico, la aplicación o este programa que se llama SPS es un poco similar a Access en ese sentido, porque tiene también dos tipos de vista, de las cuales una es para llenar los datos y otra es para llenar los campos. Entonces, de cierta manera, Access te sirve también para eso. Miren, acá tiene dos tipos de vista. Una se llama la vista de variables y la otra es vista de datos. Vista de datos es como nuestra vista de información, ¿no? Y la vista de variables es donde nosotros agregamos nuestros campos. Son similares las dos aplicaciones solamente en ese sentido. Solamente porque tienen dos tipos de vista que tiene que ver con campos y los registros. Entonces, si próximamente fueran a aprender ese programa, cosa que es útil cuando mencionaba, ibas a una carrera universitaria, instituto y tengas que hacer un tratamiento o temas estadísticos, ya se te va a hacer más simple porque ya entiendes lo que es un campo, lo que es un registro, que el campo tiene propiedades, cada tipo de campo depende si es texto, si es número, si es una fecha. Entonces se les va a hacer más simple en ese sentido, porque son muy similares, solamente repito, en esa parte. El resto sí, SPS es para utilizar fórmulas estadísticas. Ahí sí ya difiere de Access. Bueno, sigue comentando. Entonces en la clase 7, que es esta diapositiva, habíamos visto sobre qué son las relaciones en Access. Habíamos visto este análisis entre tres tablas, que era nuestra tabla clientes, consultas y libros, de las cuales les comenté que la tabla consultas es la tabla más compleja, porque es la que conecta clientes y libros, ya que el cliente no tiene un contacto directo con el libro, sino que sucede que hay un intermediario. Y ese intermediario viene a hacer la consulta, ¿no? Otro ejemplo es como decía alumno-profesor, ¿no? Yo no tengo un contacto directo con ustedes, sino es mediante en la institución. Y lo mismo en el colegio, ¿no? Entre el alumno y el docente, si bien el profesor le da una clase, pero es mediante qué? Mediante la institución educativa, ¿no? Entonces, esta aplicación, como ya estamos viendo, es bastante para pensar. Acá es bastante lógica, bastante criterio para poder saber cómo vamos a relacionar nuestras tablas. Porque no es como mencionaba todo con todo, ¿no? Hay que usar bastante criterio. Entonces luego de eso vimos qué campos va a tener. Y esa parte ya creo que es más fácil, más simple, porque la mayoría de campos se repite. Como por ejemplo nombre, apellido, teléfono, ¿no? La mayoría de tablas tiene eso, ¿no? Lo que siempre va a tener va a ser un código. Sí, esto si viene en alguna pregunta, hoy día vamos a hacer Kahoot. Si viene una pregunta, todas las tablas, sí, Alexandra. Profesor, ¿y cómo sería para agregar otras tablas? Bueno, yo tengo una zona, ¿cómo se agrega otra? Ah, ya. Cuando quieres agregar otra tabla es acá. Crear tabla. No veo difícil. A ver, un toque. Ya, a ver. Estás creo que inicio, crear. ¿Sí? Tienes una opción que dice crear. Sí, Ya, crear tabla. crear Tabla. tabla. Ujú. Y así creas una tabla nueva. Y para poner el nombre no me sale profesor. Ah, ya, cuando creas tu tabla, cuando pasas al otro tipo de vista, que es la vista de diseño, ahí puedes cambiarle el nombre. Gracias. Ok, a ver. Bueno, seguía mencionando. Esto... Ah, ya, seguía mencionando. Todas las tablas, todas, tienen un campo que lleva la llave. Eso del hecho de ley. Todas las tablas, ¿qué tal Milagros? ¿Qué tal Lili? Van a llevar ese campo que lleva la llave. No puede haber una tabla que no lleve la llave. Cualquier campo lo tiene que llevar sí o sí. Eso sí no es que está como a discusión o que podría darse un caso. Eso no se va a dar. Que ningún campo no lleve la llave. Tiene que tener siempre un campo identificador. Es otro nombre que tiene. Campo identificador. Entonces, por lo general los campos identificadores está con ese nombre de código CLI y código CLI. Hoy día vamos a ver un caso distinto, en el cual
va a ser de una agenda, creo que sí, ahora déjame ver. Sí, es similar a uno que hemos visto anteriormente. Y vamos a ver que no necesariamente tiene que ser un campo código. Ahí vamos a ver sobre eso. Entonces, por lo general va a ser un campo código, ¿no? Código consulta, código de libro, código de cliente. ¿Qué más? Entonces, eso hemos hecho también la clase pasada, que eran las relaciones entre tablas. Pueden ser más, pueden ser menos. Luego de tener todas nuestras tablas, pasamos a relaciones, que está en herramienta de base de datos. ¿Sí, Alexandra? Pero eso no me permite escribir nada. ¿Escribir dónde? ¿En tu tabla? Sí, en ID, en la parte de abajo dice nuevo y no me permite, no me sale nada, no puedo ni escribir. Y aplasté y me sale el nombre del campo que he especificado, no cumple las reglas para anotar objetos en mi proceso. Me ha Mm, tomado el nombre de otra institución, presione ya. y vuelve. A No me ver, sale nada. a ver, termina de explicar esta parte y me compartes tu pantalla, porfa, ¿ya? Ok, Ya, comparto. a ver. Entonces seguía mencionando, ¿no? Que las herramientas de base de datos, luego entramos a relaciones y dentro de relaciones van a aparecer nuestras tablas que hemos creado, de las cuales lo que tenemos que hacer a continuación es relacionar estas tablas, ¿no? Ya, este documento, para que más o menos lo vayan entendiendo mejor, ya está en el aula virtual, está en la clase 6 al igual que la grabación. Clase 6 está el documento que se llama el corte feliz, está el documento de Word de las consultas que vamos a terminar el día de hoy, la grabación y la diapositiva. Ya este documento es el que trabajé la clase pasada, tal cual como lo vimos. Entonces ahí, cuando ingresan a relaciones, herramienta de base de datos relaciones, van a encontrar para relacionar, creo. Si es que no lo he relacionado yo. Y que tienen que practicarlo. Entonces, acá en este punto es como un identikey. Porque hay que juntar su par, ¿no? Por ejemplo, acá dice código del estilista y acá también. Entonces se van a relacionar. Código de cliente con código de cliente. Y aquí como es un ejemplo, está con esos nombres idénticos para que los puedan identificar más rápido. Pero también mencioné que no necesariamente tienen que tener el mismo nombre. Pero lo que sí necesariamente tienen que tener igual es la información, o sea, los registros. Eso sí tiene que estar igual, idéntico, ya que si no lo está, no lo vas a poder relacionar. Entonces, de manera práctica vamos a colocarle nombres iguales, ¿no? Si aquí le coloco código del cliente, acá también debe estar así, ¿no? Acá le faltó del, pero se entiende que es el mismo campo, ¿no? Código del cliente, código del cliente. Código del estilista y aquí sí está igual, código del estilista. Y por último, la propia tabla tiene su llave que viene a ser el código de reserva. Entonces, luego de eso, cuando uníamos ambos campos, aparece esta pestañita. Y esta pestañita es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de aquí podemos agregarle tres propiedades. La primera, la que nos permite hacer o saber qué tipo de relación va a tener nuestra tabla. Si es una relación fuerte o si es una relación débil. ¿Cuál era la relación débil? La que no te exige una integridad referencial. Ejemplo, vamos a ver ese documento del corte feliz, que es el que ustedes tienen acá. Bueno, este es el que vimos en la clase pasada. Voy a quitarle las relaciones para hacerlo ahorita. Sí, el que yo les compartí creo que sí tiene la relación, si no me equivoco. Ya. Entonces el apartado de relaciones en su caso está de esta manera. Las tres tablas y lo que estoy mencionando ahorita es de relacionarla, ¿no? Entonces cita voy a colocar por acá estilista así y cliente así. Para un tema de espacio cuando le agregue la lupa. Ahí está. Y acá ahí se ven las tres tablas. Y entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer? Darle un clic izquierdo y arrastrarlo hacia la otra tabla que tiene el mismo nombre, ¿no? Y si yo hago eso, me va a aparecer esta pestañita. Ahora, ¿qué pasa si yo no le doy clic a nada y le doy clic en crear? Entonces ahí me está creando una relación débil.
Miren la diferencia cuando le doy la integridad referencial. Clic derecho, arrastro ese stylist del cliente. Acá verifico, ¿no? Código del cliente con código del cliente. Y si le exijo, le actualizo y le elimino. Vamos a ver qué diferencia tiene. A ver, la diferencia que tiene una con otra es que esto se le llama relación débil y a esto relación fuerte. ¿Está bien? Relación débil con relación fuerte. Y acá estamos indicando que un cliente puede tener varias citas. Repito, un cliente puede tener varias citas. Y acá, al ser una relación débil, no se especifica nada. O sea, está de manera general. Cosa que cuando creamos una tabla y queremos hacerla por decir, por llamarlo así, esto temporal, del momento, circunstancial, podemos crearlo o generarlo una relación débil. Simplemente como algo temporal, ¿no? Como algo para probar, para saber cómo van las relaciones. Pero para algo ya más, llamémoslo duradero o más, más correcto, ya ahí se tiene que crear una relación fuerte, especificando de qué manera se van a relacionar en nuestras tablas. Y entonces hasta ahí vimos la clase pasada. Ahora, esto de aquí también es bastante lógica. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a borrar esta relación y colocarla como debe estar. ¿Cómo elimino una relación? Revisando su celular. No, mentira. Seleccionando mi relación, suprimir. Presiono la tecla del o suprimir. Me dice, confirma que desea eliminar de forma permanente. Sí. Listo. Ya. ¿Cómo lo relaciono? Con clic izquierdo y lo arrastro. Clic izquierdo y lo arrastro. Exijo, actualizo y elimino. Y le doy clic en crear, ¿no? Ya, explicando esta parte, exigir significa que va a revisar si lo que hay en un lado es lo mismo que está en el otro lado, ¿no? Si en una tabla hay papas, al otro lado también. Cosa que si no lo hay, no va a poder crear la relación fuerte. Luego, actualizar y eliminar. ¿Qué significa? Que si en un lado yo por decir cambio un nombre, por ejemplo, tengo un cliente, ¿no? Que lo guardé como Pedro y de repente actualizo y ahora se llama María. Entonces, al actualizar o darle clic, en ambas tablas se va a actualizar esa información. Cosa que si yo no le doy clic, en ambas tablas va a tener distinta información. Por un lado va a decir Pedro y por otro lado va a decir María. Eliminar. ¿Qué va a hacer lo de eliminar? Que si en un lado elimino algo, el otro lado también se va a eliminar. Ya que entiéndase que cuando relacionamos, todas las tablas funcionan como una sola. Funcionan como si fuera una sola cosa que, como mencioné, o como se llama el curso, es una base de datos. Entonces, hasta ahí vimos la clase pasada. A ver, ¿puedes compartir tu pantalla, Alexandra? A ver, para ayudarte. Sí, puedes compartir tu pantalla. A ver, ok. A ver, ¿estás compartiendo? No puedo, me sale. Para compartir, recuerda que tienes que seleccionar la miniatura de tu pantalla y compartir. Ok, Ajá. Sí, creo que a la mayoría siempre se le olvida eso. Sí, no es de ahora. A ver, ¿qué es lo que no te deja me decías? productos está aquí y en tabla uno Ya. los clientes, quiero escribir, ya Ah, puse ya, es que nombre. ahí no puedes cambiar nada porque primero tienes que agregarle los campos. En ver, ver, arriba, arriba. Ver, vista diseño. Y ahí tienes que agregar tus campos de esa tabla. Aceptar. Dale a aceptar. Ya lo puse. Vamos a aceptar, darle. Ya, elimina esa tabla. Creo que has cambiado algo.
Primero tienes que cerrarla, si es que no te deja eliminar. A ver, dale eliminar. Si no te deja hay que cerrarla. Dale aceptar. Ya, si tienes que cerrarla. ¿Cómo la cierras Entonces, ¿cómo? en la X que está donde dice tabla uno? Ajá, en esa X, correcto. Ahí cerrarla. Ya, no, dale no. No, aceptar. Sí, sí, dale sí, ahora dale sí. Ya, ahora sí ya le cerraste. Ya, ya le eliminaste también. Ahora crea una nueva tabla para que sepas el proceso. Ese Creo que... tampoco me ujú, elimina, sí, ¿verdad? elimínalo también. Ya, crea una nueva tabla, No puedo. ciérrala Se y baja elimina. mucho. Ahora sí, ahora sí. Ah, ya, ciérrala y clic derecho eliminar. Ahora elimina le doy, aceptar. Y ahora ciérrala, ciérrala. Ya, Dale, pues. clic derecho en esa tabla, eliminar, clic derecho. Se abre nuevamente, ¿no? Ya, déjala ahí, yo después voy a... cuando me envíe este archivo lo reviso. Dale clic en crear, crear, crear tabla, dale. Ahora ver, donde dice ver, vista, diseño. Y ahí recién cambia el nombre, ponle un nombre. Ya correcto, clientes por... ya existe clientes. Colócale clientes uno o 2. Ya dale, aceptar. Ahí es donde ya tienes que agregarle los campos a esa tabla. Ok, pues gracias. Y una vez que le agrego los campos, ahí recién puedes volver. Bueno, ok. Vale. Ujú. A ver, lo que nos está mostrando su compañera es algo oportuno, ya que es algo que yo les decía a clases pasadas. ¿Y qué les decía? Que modificar una tabla es más complejo. Por eso les recalcaba o les hacía énfasis en que lo ideal es crear una tabla de cero. ¿Sí? Lo ideal es crear una tabla empezando de la nada. Porque si uno se pone a modificar las tablas, por ejemplo, ¿no? A mí de repente, yo, a ver, por decir, yo tengo una peluquería, quiero crear una base de datos y alguien me dio una tabla, alguien me dio una base de datos que tenía esta información y yo la quiero adecuar a mi peluquería. Entonces, ponerme a editar esto, tendría que saber qué configuración tiene, qué campos, borrar, hacer un montón de cosas. Y si fuera algo más extenso, a la larga me va a demorar más que yo haberla creado de cero. Y es algo que acá en Access sí se cumple. Porque tendría que ponerme a ver qué configuración tiene cada campo, cada tabla, de qué manera está relacionado. Entonces, ponerme a modificar me va a demorar más. Entonces, buen ejemplo con el de su compañera, ¿no? Ya, entonces aquí ya están las relaciones. ¿Y qué es lo que prosigue? Lo que prosigue es comenzar a hacer las consultas. Antes de pasar a ver eso de las consultas, hay que leer bien lo que estamos viendo acá. ¿Y a qué me refiero? De aquí hacia acá. ¿Qué significa? Que un cliente puede tener muchas citas. ¿Está bien? Y que un estilista puede tener también muchas citas. Ahora, ¿qué pasaría si un cliente puede tener una sola cita? Esa vendría a ser la pregunta del día de hoy. ¿Qué pasaría si de repente un cliente puede tener una sola cita? Entonces ahí hay que modificar nuestra tabla. Y ese es justo el tema del día de hoy. Repito, ¿cómo sería si un cliente podría sacar una única cita? ¿Y por qué podría sacar una única cita? ¿Qué contextos reales creen ustedes que habría para que un cliente pueda tener una sola cita? O que un estilista pueda tener una sola cita. Por ejemplo, no en este campo, pero me viene a la mente una serie que se llamaba Doctor House. No sé si se la han visto. Sí, es una serie antigua, creo ya tiene sus años, de las cuales, comentando el caso de él sí diferenciaba porque él hacía un diagnóstico médico diferencial, en las cuales solamente tomaba un caso a la vez, cosa que otros médicos él mencionaba que obviamente al día tomaba varios casos, ¿no?
pero él únicamente, por decir un lapso de tiempo, una semana, un mes, tomaba un único caso, ya que resolvía problemas que otros doctores no podían. Entonces ahí se ve la relación de uno a uno, o sea, un paciente, un doctor, un paciente, un doctor, cosa que en otros contextos no se cumple. En otros contextos, la mayoría de doctores al día resuelven un montón de casos, ¿no? Al día atiende a cuánto, 14, 15 pacientes, bastantes, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ¿de qué depende? Del contexto, ¿no? Ahora, el caso de House es distinto al resto de doctores. Es más, ni siquiera sé si es real, ¿no? Que un médico pueda tener un único caso durante un tiempo, durante un lapso de tiempo, ¿no? Creo que no sabría decirle la verdad, ya que no es mi área. Bueno, concerniente a lo de clientes citas, ¿cómo sería un contexto en el cual un cliente pueda tener una única cita? Raro, no complicado, no creo que exista un contexto, pero puede ser en un caso, por ejemplo, a ver, se me ocurre otro otro ámbito, lo que decía del bono, ¿no? No sé si se acordarán, en las cuales tengamos por acá, por decir, familias y por acá decir bono, ¿no? Ya que una familia podía tener únicamente un bono, ya que no estoy seguro si era por el lugar, por el apellido, cuál haya sido los criterios que haya tomado el Estado para dar el bono, ¿no? Supongamos que era por el lugar. Supongamos que tú vivías en un departamento y, o sea, en un departamento familiar que está dividido por pisos, pero solamente a una persona le van a dar el bono y al resto de familias no, porque lo han priorizado el criterio por el lugar. Entonces, si lo hayan hecho de esa manera, ahí era de uno a uno, porque un bono, una dirección, un bono, una dirección. Entonces esa dirección, al haber recibido ya un bono, ya no puede volver a recibir con otros apellidos. Entonces ahí un contexto sería de uno a uno. Entonces hay que entender bien esto. ¿Cuándo es de uno a uno y cuándo es de uno a muchos? Entonces, para eso pasamos a lo del día de hoy. Entonces, lo del día de hoy es esta diapositiva de la clase 8. Entonces, dice, en esta base de datos tenemos tres tablas en la cual la llave se encuentra en los campos como se ve a continuación. A ver, veamos. Este ejemplo es parecido a uno que vimos anteriormente. Es chiquito porque lo importante aquí es entender cuándo es de uno a uno. Dice, en esta base de datos se solicita hacer las relaciones en la cual a una persona le pertenezca un único número y una única dirección. A ver, ¿qué significa? Que en esta base de datos la persona solo puede registrar, dice, una sola dirección y un solo teléfono. Cosa que en la mayoría de casos es así. Hay personas que tienen varios números, personas que tienen más de una dirección, pero acá el caso es ese, en el cual la persona solo puede registrar un único número y una única dirección. Otro detalle más, les comentaba que hay campos que se pueden volver una tabla y ese es ese ejemplo. Por ejemplo, nuestro campo teléfono se volvió una tabla y nuestro campo dirección se volvió también otra tabla. Otro detalle, que acá dice calle y acá dice dirección. Puede darse el caso de los nombres. Recuerden que los nombres no es, llamémoslo, un criterio importante para relacionar. Por eso es bastante criterio. Si lo entendemos que se refiere a un lugar, se relaciona. Bueno, entonces, teléfono con teléfono, dirección con dirección. Y aquí se van a relacionar de uno a uno. Entonces vamos a ver cómo hacemos para que sea de esa manera. Porque por defecto, la relación que toma Access es de uno a muchos. Entonces, en este caso, nuestra tabla de calle tiene esta información. Dice dirección, distrito y vamos a ver qué otra información podría tener. Por acá tenemos persona, nombre, código, apellido, teléfono, dirección y por acá teléfonos, situación. ¿A qué se refiere situación? Se refiere si está habilitado o no. Sí o no. A eso se refiere con situación. Bueno, y luego tiene que quedar así, de uno a uno y de uno a uno.
¿Está bien? Así es como tiene que quedar nuestra relación. Dice, la base de datos está relacionada de tal manera que la relación sea de 1 a 1. Para poder realizar esto en la tabla persona, se tiene que modificar lo siguiente. ¿Qué se tiene que modificar en nuestra tabla persona? En esta tabla. En esta tabla se tiene que modificar un campo o una propiedad que yo les mencioné cuando vimos este apartado, que es el campo indexado. Entonces ahí el campo indexado nosotros lo tenemos que modificar de esta manera. ¿Y cómo es de esta manera? Aquí va a decir no y lo tenemos que cambiar por sí. Por sí sin duplicados. ¿Bien? Así como lo tenemos que cambiar. Por sí sin duplicados. ¿Para qué o por qué? Porque al cambiarle esta propiedad significa que en nuestra tabla persona vamos a poder registrar únicamente un solo número. ¿Está bien? En nuestra tabla persona vamos a poder registrar únicamente un solo número y en la tabla de dirección de igual manera, una sola dirección. Ya que si lo dejamos como no, se pueden registrar varias personas con el mismo número y varias personas con la misma dirección. ¿Sí, Diego? Ujú. A ver, sí, decía. De las tres tablas que vamos a crear hoy vamos a crear estas tres tablas con esos campos así bien sencillitos. Una tiene 2, otro 2 y otra tiene 5 campos. Sí, son tres tablas pequeñas, de las cuales en nuestra tabla persona vamos a cambiar de los campos teléfono y dirección su propiedad que tiene que ver con el indexado. Aquí por defecto va a decir no y nosotros lo tenemos que cambiar por sí. ¿Y por qué por sí sin duplicados? Porque al cambiarle esto va a hacer que nuestra tabla, cuando agreguemos los registros, no acepte duplicados. O sea, no se repitan los números y no se repitan las direcciones. ¿Y por qué queremos hacer eso? Porque nos han especificado que la relación tiene que ser de 1 a 1, porque la persona únicamente puede guardar un teléfono o tener un teléfono y una única dirección. A eso se debe, ¿sí? No es porque al azar. Entonces, así es como tienen que quedar. A ver, creemos nuestra tabla para que se entienda mejor. A ver, esto voy a dejarlo a un ladito. Esto ya... Después volvemos aquí porque hay que ver las consultas. ¿También? Esto me lo voy a colocar así para poder saber cómo tiene que quedar todos nuestros campos. También yo les recomendaba bastante... eh, dividir su pantalla, ¿no? Voy a ponerle acá un nombre, voy a ponerle ejemplo 1 a 1. Ejemplo 1 a 1. ¿Qué significa el ejemplo de 1 a 1? A ver. Ya, esta parte de crear tablas la voy a hacer rápido porque eso no es algo nuevo. Eso es lo que ya hemos visto el primer módulo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos primero? Una vez que hemos creado el archivo, ver, vista diseño, le coloco un nombre, se va a llamar calle, aceptar. Y le agrego los campos que están acá, que solamente son dos. Dirección y por último distrito. Dirección distrito. Acá lo cambio a texto corto y acá lo dejo también en texto corto. Listo, nada más. Guardarlo, sí. Ya tengo una tabla. Siguiente tabla. Crear tabla, ver vista diseño, teléfono. Ya, teléfono. Y le agrego los campos. Uno se llama teléfono y otro se llama situación. Así como está por acá. Listo. Ver vista diseño. Disculpen, ver vista hoja de datos. Deseo guardarlo, sí. Ya tengo dos tablas. Ah, me faltó cambiar su propiedad, creo. Sí, acá. Texto corto. Deseo guardarlo, sí. Yo ya tengo dos tablas. Una y acá que las voy a llenar en un momento. Y por último mi tabla persona, que es la que está acá en el medio. Crear tabla, ver vista diseño. Y esta se llama persona. A aceptar.
le agrego los campos que tiene. Uno se llama nombres, código, apellidos, teléfono y otro se llama dirección. Ya listo, dirección. Ya, un detalle acá. Clases pasadas o en la primera parte del módulo les había dicho que el campo código va primero. Y este es un ejemplo en el cual no va primero, ya que no es una regla obligatoria que el campo código sea nuestro primer campo. Por lo general lo es, y lo ideal sería que sí, pero lo he colocado en segunda posición, o pudo haber sido la última, la tercera o la cuarta, a manera de ejemplo. Nada más es por eso, ¿sí? Si no, código lo colocaba primero y nombre después. Pero ya comenté que es únicamente por ese detalle. Entonces, acá todos mis campos están en texto corto, acá también y acá también. Ya que como mencioné es un ejemplo, ¿no? Ya que aquí en teléfono debería ser número. Pero como es un ejemplo, lo vamos a colocar en texto corto. Bien, luego lo modificamos. Ya, ¿qué procede? ¿O qué continúa cuando ya tengo mis tres tablas? Tengo que empezar a llenar, ¿sí? Tengo que empezar a llenar mis tablas. Ahora, antes de llenar las tablas, ¿sí? Ya que este es el orden que van a seguir en el examen, antes de llenar las tablas, yo les recomiendo, ¿está bien? Yo les recomiendo hacer las relaciones antes de ponerme a llenar los registros con las tablas vacías, hacer las relaciones. ¿Por qué? Porque cuando tú hayas hecho algo mal, te va a aparecer un mensaje que tienes que modificarlo. Pero si tú llenas las tablas y luego haces las relaciones, te va a aparecer un mensaje y va a ser más complicado solucionarlo. A ver, voy a equivocarme para que vean qué es lo que puede pasar también. A ver, vamos a llenar esto. A ver, dirección voy a colocar, a ver, a ver, una direcciones simples voy a colocar, ¿ok? Guaylas, por decir Guaylas. Y acá voy a colocar Chorrillos. Chorrillos. Por acá voy a colocar, por ejemplo, Puente Alipio. Por acá San Juan de Miraflores. Ese es JM, para abreviar. O una dirección más. ¿Está bien? No estoy colocando direcciones largas, ya que simplemente es un ejemplo. A ver, por ejemplo, acá voy a colocar, a ver, por decir, a ver, otro lugar. Uy, se me acabaron los lugares. La Bolichera, o Bolichera nomás, Bolichera, Surco. Listo, suficiente con tres. Guaylas, Puente Limpio y Bolichera. Teléfono. Voy a colocar teléfono simple, ¿está bien? De tres dígitos. Ya que nuevamente repito, es un ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Está bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Por qué? Porque es un ejemplo. Situación. Entonces, en situation, voy a colocarle habilitado, deshabilitado y habilitado. Ya. Persona. Y aquí viene la parte más compleja. Ah, lo de la llave, ¿verdad? Me olvidaba. Ya. Código tiene que llevar la llave. ¿Cómo cambio la llave? Simplemente selecciono mi campo y le doy clic en clave principal. Y miren, la llave ya bajó. Pudo haber sido cualquiera. Ahora repito. Este campo lleva la llave. ¿Está bien? Este campo lleva la llave. Pero si yo quiero que este campo lleve la llave, le doy un clic. Ya. Y acá viene lo más importante del día de hoy. Así que presten mucha atención. Como este campo lleva la llave, ¿está bien? En indexado dice sí sin duplicados. ¿Está bien? Este campo que lleva la llave o que debería llevar la llave, por el momento dice como indexado no. ¿Qué significa? Que puede repetirse. Pero miren, yo le voy a agregar la llave. Miren, clave principal. Ya la cambié y miren lo que ha pasado. Lo ha cambiado así sin duplicados. ¿Qué quiere decir esto? Que el campo que lleve la llave está obligado o cambia automáticamente así sin duplicados. ¿Y por qué? Porque por teoría sabemos
que el campo identificador es información que no se puede repetir. Es por eso que automáticamente Access cambia su propiedad así sin duplicados. Entonces acá en nombres está como indexado no. ¿Qué significa? Que varias personas pueden tener el mismo nombre. Inicio, ver, vista hoja de datos. ¿Deseo guardarlo? Sí. A ver, ¿será cierto? Por ejemplo, acá yo puedo agregar a alguien que se llame María. Ya. Como el campo que lleva la llave está en segundo lugar, tengo que empezar por ahí. Por acá. Ya que es un campo... otra propiedad que tiene que no mencioné. Que el campo que lleva la llave tiene como otra propiedad requerido. ¿Y qué significa requerido? Significa que obligatoriamente se tiene que llenar. Es como por ejemplo cuando tú llenas un formulario, hay campos que son opcionales. Como por ejemplo a veces por decir el lugar donde vives. Es algo opcional. Como hay otros campos que obligatoriamente lo tienes que llenar. Porque si no, no vas a poder continuar. Entonces a eso se refiere requerido. Que este campo, como es el que lleva la llave, es obligatorio. O sea, es requerido. Por lo tanto, tengo que empezar por acá. Y entonces voy a colocarle un código a la persona. Como lo hemos hecho clases anteriores, ¿no? Code 01. Y ahora sí ya puedo crear un nombre. Por decir David. Como este campo ya lleva la llave, no puedo agregar otra vez code 01. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ese campo, como menciono, lleva la llave. Por lo tanto, aquí tiene que ser code 02. Ahora apellido. Voy a colocar Maguiña. Por acá voy a colocar, por decir, mi número celular, el verdadero. Dirección voy a colocar SJM. SJM. Por acá voy a colocar, a ver, se me ocurre, a ver, Mariel. Por acá apellido Bustos. Por acá un número inventado. Y por acá SJM, ¿no? Una persona más. Vamos a colocar por acá Billy. Por acá code 03. Por acá apellido Luque. Y por acá número inventado. Y voy a colocar por acá Chosica. Ya tengo mis tres tablas. Las he llenado sin ningún problema. ¿Está bien? He llenado mi tabla calle, mi tabla teléfono y mi tabla persona. Recuerden que esta es la forma que no les estoy recomendando que lo hagan. ¿Qué sigue? Hacer las relaciones. Herramienta base de datos, relaciones. En relaciones abro mis tres tablas. ¿Cómo? Le doy un clic. Doble clic, doble clic y doble clic. Y ya abrí mis tres tablas. ¿Y ahora qué sigue? Relacionar estas tres tablas que tengo por acá. Y no me va a salir como espero que salga. Miren, vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Teléfono con teléfono y dirección con dirección. Y vamos a ver qué sucede. Teléfono con teléfono. Exigir, actualizar y eliminar. Crear. Y dice, el motor de base de datos no puede bloquear la tabla persona. Verdad. Me olvidaba de algo más. Para poder hacer las relaciones hay que cerrar nuestras tablas. ¿Sí? Las cierran sin miedo. Ya que así no se elimina. Simplemente la estamos cerrando. ¿Desea guardar los cambios? Sí. Y ahora sí, ahora vamos a ver qué sucede. Teléfono con teléfono. Exigir, actualizar y eliminar. Sin miedo al éxito. Dice, los datos de la tabla persona infringen las reglas de integridad referencial. Por ejemplo, es posible que haya registros que se refieran a un empleado en la tabla relacionada, pero en mucho flor. Significa que no puede haber la relación por algo que mencioné anteriormente. ¿Y qué es lo que mencioné? Hay algo que he hecho mal. Por ahí sí se han dado cuenta. ¿Han dado cuenta qué es lo que he hecho mal? Al miren las tres tablas. El hecho adrede. Y es importante que lo identifiquen para poder continuar. Es importante que encuentren el error para que pueda continuar.
abrirle la lupa nuevamente. Dice, pero tengo una duda. ¿Cuándo la ah, verdad, buena pregunta. Mientras van identificando, les comento que la evaluación final igual va a terminar el 27. El día 20 de la próxima semana, 25, 26, 27, tenemos clases, ya que no se va a poder adelantar por lo que es feriado. Entonces, repito, el día 25, 26, 27 tenemos clase. O sea, todos los 3 días seguidos para completar las 11 sesiones. El día 27 es la última con la evaluación. A ver, decía, ¿dónde está el error? Le vuelvo a mostrar las tablas, mírenlas bien. Y me van a decir dónde está el error. Miren la tabla teléfono. Miren la tabla persona. Miren la tabla calle. Y la pregunta del millón es, ¿dónde está el error? Porque es algo que les va a pasar. En mi experiencia sé que es algo que les va a pasar. Y es la razón por la cual les decía o les digo que antes de llenar los registros hay que llenar o hacer primero las relaciones. ¿Para qué? Para que cuando hagas este punto ya no te equivoques. Luego voy a volver a hacer estas tablas, pero de la manera correcta. Pero quiero que identifiquen primero dónde está el error. El teléfono, profesor. Ya, ¿y cuál sería el error? Que debe poner números o texto. Ya, el error está en teléfonos, pero ¿cuál sería la razón? ¿Qué notan de distinto? Claro, no coinciden, correcto. No coincide lo que yo tengo por un lado con lo que tengo por otro lado. Ya, ese error es importantísimo que lo detecten. ¿Qué significa esto? Significa que las personas que yo estoy agregando y que voy a relacionar con otra tabla no es lo mismo. Esto es lo que yo les decía, que no mezclar papas con camotes. ¿Qué significa? Que si acá los números que yo tengo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, significa que acá también debe haber esos números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En cualquier orden, pero deben estar aquí. En calle yo coloqué Bolichera, Guaylas y Puente Alipio. Y acá que coloqué SJM y Chosica. Por lo tanto, no puede haber o no puede crearse la relación, ya que no comparten la misma información. Solución, modificarlo obviamente. Pero, ¿qué es lo que hemos hecho antes? Analizar. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes o llamémoslo de repente de vicisitudes en el camino, hay que crear primero las relaciones. Ahora vamos a modificarlo para ver si lo que estoy comentando es correcto. Ya, a ver, por acá dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a colocarle esos números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya necesariamente en orden no. Pudo haber sido por acá el 1, 2, 3, por acá el 4, 5, 6 y ahí 7, 8, 9. No es importante el orden. Lo importante es que tengan la misma información. Por acá tengo Bolichera, Guaylas, Puente Alipio. Y por acá vamos a colocarle en otro orden. Bolichera. Por acá Puente Alipio. Puente Alipio. Y por acá vamos a colocarle a ver, otra dirección en... ¿Cuál más había? Bolichera, Puente Alipio y... Guaylas, no, Guaylas, correcto. Ya, y lo que es más, voy a repetir direcciones. O sea, voy a colocar otra persona con la misma dirección. COD 04. Voy a colocarle otro nombre por acá, otro nombre, Rosario. Por acá apellido, vamos a ponerle Celadita. Por acá vamos a repetir otra vez un número, 1, 2, 3. Por acá una dirección repetida, Bolichera. Ahí está. Ahí miren, ahí la tabla me está dejando agregar. Cosa que como yo mencioné el ejercicio, se supone que la persona debe tener únicamente una dirección y únicamente un número.
Y aquí me ha dejado agregar lo que no debería. Ya es parte del ensayo y error. ¿Está bien? Es parte del ensayo y error. Ya, teléfono, persona, calle, listo, muy bien. Ahora vamos a ver si nos deja hacer las relaciones. Cierro mi tabla y cierro mi tabla. Herramienta base de datos, relaciones. Teléfono con teléfono, exigir, actualizar, eliminar, crear. Ya está, ya me creó la relación. Por acá. Eh, dirección, dirección. Exigir, actualizar, eliminar, crear. Ya, a ver, detengámonos ahí un ratito. ¿Ha creado las relaciones? Sí. ¿Es una relación fuerte? Sí. ¿Actualiza y elimina? Sí. Pero ¿dónde está el detalle? ¿Dónde está el error? El error está en que aquí esta tabla o esta base de datos, como dijimos que tenía que ser de 1 a 1. ¿Y qué es lo que ha creado? De 1 a muchos. Entonces esto está mal. O sea, ha salido la tabla, ha salido la base de datos, pero en los requerimientos o en lo que indica el ejercicio, la persona debe tener únicamente un número y únicamente un teléfono. Cosa que aquí no se cumple. Porque si yo abro mi tabla personas, me voy a dar con la sorpresa que, por ejemplo, Mariel y Rosario tienen el mismo número. Y que también me puedo dar con la sorpresa que David y Rosario viven en el mismo lugar. Por lo tanto, no se cumplen los requerimientos. Y repito cuál es el requerimiento. Que una persona, un solo número. Un, una persona, una sola dirección. Entonces hay que modificar algo. Hay que modificar algo para que quede de esa manera. ¿Está bien? Ya. Eso lo vamos a ver después del break. También comentarles, a ver cómo le puedo comentar de esto. Ah, ¿alguna pregunta que tengan sobre las tablas antes de seguir avanzando? Algo que quieran preguntar, profe. La idea no es equivocarse a la hora de elaborar. Claro, obviamente no es equivocarse, ¿no? Por eso luego lo voy a hacer de la manera que yo les recomiendo que lo hagan. Ya que a veces por ganar tiempo uno lo hace de esa manera, ¿no? Hace su tabla, llena los registros y luego hace las relaciones. Ya, ese no es el orden correcto o no es el orden ideal. Se puede hacer sí, pero cuando es sí? Cuando lo que tú vas a completar lo has hecho igual. Ya que como menciono, a veces por ganar tiempo, supongamos que estos fueran números reales. Ustedes saben que los números tienen 8 dígitos. Y que te digan que tienen que ser únicos. No te tendrías que ni equivocar con ningún número para poder hacer la relación. Ya que si te equivocas tendrás que ponerte a revisar dónde te has equivocado. Imagina que acá fueran 20 registros. Ponerte a encontrar un error. Por eso que lo ideal, repito, que es crear tu tabla, crear los campos, hacer las relaciones y al final hacer los registros o llenar los registros. Porque si tú te equivocas, cuando ya están las relaciones, Access te va a avisar o te va a indicar que te estás equivocando y no te va a dejar avanzar. Cosa que aquí no ha pasado eso. Acá yo he agregado algo incorrecto y me ha dejado seguir avanzando. Y si yo lo quiero modificar, no me va a dejar. A ver, veamos. Vamos a cerrar esto y vamos a modificarlo. Supongamos que me equivoqué y quiero solucionarlo o quiero remediarlo. Relaciones. Elimino mis relaciones. Es eliminarlo sí. Deseo eliminarlo sí. Ya, ¿qué es lo que yo tenía que modificar? ¿Se acuerdan que les dije? En mi tabla persona tengo que modificar estos dos campos, teléfono y dirección. ¿Dónde? En ver, vista diseño, y en teléfono dirección tengo que cambiarle la propiedad.
Esto está en la diapositiva. ¿Cuál es? Solamente cambiarle el indexado. En vez de no, tengo que colocarle sí. Sí sin duplicados. Y acá también tengo que colocarle en el indexado sí sin duplicados. Sí sin duplicados. Y le doy clic en ver vista hoja de datos. Me dice, ¿desea guardarlo? Sí. Me dice, los cambios solicitados en la tabla no se realizaron porque crearía valores duplicados. Aceptar. 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 Ver vista hoja de datos. Dice guardarlo, sí, aceptar, aceptar. Y no me deja avanzar. Y aquí es donde lo que le comentaba, ¿no? Que a veces uno se frustra porque ha hecho algo incorrecto y ya no puedes continuar. Nuevamente repito que lo estoy haciendo de la manera incorrecta para que sepan dónde pueden flaquear o pueden equivocarse. Ya, ¿qué es lo que sucede? Sucede que en esta tabla personas hay un registro duplicado. Por lo tanto, no me deja avanzar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dejarlo como estaba anteriormente, o sea, con no, para eliminar ese registro que está duplicado y ahí recién ya puedo cambiar. Lo estoy dejando como estaba originalmente. ¿Deseo guardarlo? Sí. Ya. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Eliminar o modificar esa persona que está duplicando. Entonces, a Rosario la voy a eliminar. Eliminar registro. Ya, yo le eliminé a Rosario porque era información duplicada. Entonces, deseo guardarlo, sí. Dice, te pongo a eliminar, sí. Cierro mi tabla. Herramienta base de datos. No, disculpa. En mi tabla persona, vista diseño y modificar ambos campos. ¿Dónde? El indexado. Indexado lo cambio por sí sin duplicados. Y la dirección también lo cambio por sí sin duplicados. Sí sin duplicados. Y le doy clic en ver vista hoja de datos y vamos a ver si me deja. ¿Deseo guardarlo? Sí. Y oh, maravilla, me dejó guardar. Ahora, ¿qué ha sucedido? Para pasar al break. ¿Qué ha sucedido? Que ahora en teléfono dirección los números que yo puedo agregar son únicos o no los puedo repetir. ¿Será cierto? Vamos a ver. Code 04. Vamos a ponerle Rosario. Como estaba antes. Celadita. Y le había colocado 1, 2, 3, ¿se acuerdan? Pero ahora miren, ya no me deja repetir el número. Significa que le tengo que agregar un número que no exista. Ya que no le puedo agregar el 1, 2, 3. 4, 5, 6 tampoco le puedo agregar. Ahí está, el 4, 5, 6. Ni tampoco el 7, 8, 9. Tiene que ser únicamente un número que no esté aquí. O que no se repita. Ya que es muy parecido al código. Que es información que tampoco se repite. Voy a agregarle 6666. Dirección tampoco puedo repetirla. Por ejemplo, Guaylas. Guaylas no puedo repetirla. Bolichera, de igual manera. Bolichera. Tampoco me deja repetir. O sea, tengo que colocar una dirección distinta. Que no exista o que no se repita. Ya voy a volver a eliminar a Rosario. Eliminar registro. Deseo eliminarlo, sí. Y luego de eso pasamos a ver las relaciones. Para que vean que ahora va a quedar de 1 a 1. Hola ahorita, antes de pasar al break. Teléfono, teléfono. Y miren lo que ha pasado ahora. Lo que queríamos en un primer momento. Lo tan ansiado. ¿Y qué era lo tan ansiado? La relación de 1 a 1. Que ahora sí ya me deja crear. Ah, tengo que cerrar la tabla. Y ahora sí, teléfono, teléfono. Exigir, actualizar, eliminar. Ahí está, de 1 a 1. Distrito, dirección. Exigir, actualizar, eliminar. Y ya está de 1 a 1. Y listo. Ya se creó lo que queríamos en un primer momento como estaba en la diapositiva. ¿Y cómo es como está en la diapositiva? De esta manera, ¿no? Esto acá está.
que era de uno a uno. Ya. Después del break voy a volver a hacer el mismo ejercicio, pero de la manera correcta, o sea, la manera más idónea, ¿no? Ya que de repente se hayan mareado, por eso lo voy a volver a hacer, pero sin errores, para que sepan cómo deberían hacerlo en la evaluación, ya que esto de cajón o de ley lo van a tener que hacer. Bueno, siendo las 8:03 pasamos al primer corte hasta las 8:13. Primera pausa y volvemos. Listo, continuamos. Sí, Milagros, te habías equivocado en los códigos. Habías colocado en las tres tablas el mismo código, cosa que se colocan códigos distintos en las tablas. El único que te habías equivocado. Bueno, les comparto el cajón del día de hoy. Se llama Trivia Access 7. Saben que colocan su nombre. También lo voy a copiar en el grupo. Ya. A ver. Primera pregunta. ¿Qué es una consulta en Access? Es una herramienta de las tablas, es un tipo de conexión con otras aplicaciones, es un objeto de base de datos, ninguna de las anteriores. La respuesta es un objeto de base de datos, ¿no? ¿Es una herramienta de las tablas? No, porque si bien trabajamos con las tablas, pero no es una propiedad o algo adicional. Es un tipo de conexión con otras aplicaciones, tampoco porque acá no conectamos o relacionamos programas distintos, no es solamente Access o solamente base de datos. Ninguno de los anteriores queda descartado. ¿Y cuál sería la respuesta? Dice, es un objeto de base de datos. ¿Por qué dice objeto? Porque la consulta, como les he mostrado por aquí, a ver, acá está. Acá, miren, todo lo que yo tengo por este lado se llaman objetos. Las tablas, las consultas, luego aparecer formularios, informes, son objetos. Por eso dice objetos. Es un objeto de base de datos, no almacena, en su lugar muestra información. ¿También? Muestra información. ¿Qué quiere decir que no almacena? Que no guardamos registros, sino que simplemente va a mostrar información. Va a mostrar información que nosotros hayamos solicitado. Pregunta 2. Las consultas no se pueden modificar, ¿verdadero o falso? Falso, correcto. Porque sí se pueden modificar, ¿no? Las consultas, al igual que las tablas, podemos cambiar sus propiedades. Entonces no es algo que lo creemos y sea su versión final, sino luego podemos seguir modificando nuestra consulta. ¿Qué son las relaciones en Access? Son las conexiones entre distintas bases de datos, son las conexiones entre tablas en Access, permite la conexión entre formularios o es un hipervínculo entre distintas bases de datos. Son las conexiones entre tablas. Claro, correcto, son las conexiones entre tablas. A ver, veamos por qué las otras están mal. Dice, ¿son las conexiones entre distintas bases de datos? No, ya que no estamos conectando, no hemos visto conexión entre otras bases de datos, ¿no?
Son las conexiones en- permite conexión entre formularios tampoco. Todavía no hemos visto formularios. Es un hipervínculo, ya ahí sí ya la palabra se fue de contexto, ¿no? No es algo que nos va a redirigir a otra parte. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Son las conexiones entre tablas en Access, en Microsoft Access. Siguiente. Verdadero. Dice, una tabla se puede relacionar con varias tablas. Verdadero. Claro, correcto. Una tabla se puede relacionar con más de una tabla. Pero ¿de qué depende? Depende de nosotros, ¿no? Depende de cómo queramos que quede nuestra base de datos. Verdadero. Pregunta 5. En la siguiente imagen, ¿qué tipo de relación se observa? ¿De uno a uno, de muchos a muchos, de uno a muchos o ninguna de las anteriores? De uno a muchos. Claro, de uno a mucho ya. De uno a uno no es porque acá está el infinito, ¿no? Uno infinito. De muchos a muchos tampoco es porque tendría que ser de infinito a infinito. Y esa relación acá en Access no existe. Ninguna de las anteriores queda descartado porque la respuesta es de uno a muchos, ¿no? De uno a muchos. ¿Será lo mismo decir de uno a muchos y de muchos a uno? Por ahora digamos que sí, ya que depende cómo lo leas, ¿no? Normalmente yo les indico o lo correcto es leerlo empezando por el uno, aunque también puedes leerlo al revés, ¿no? Por ejemplo, muchas citas pueden tener un solo cliente, pero es más correcto leer que un cliente puede tener muchas citas, porque se entiende mejor. Es simplemente por eso del orden. Pregunta 6. Dentro de las consultas se puede usar signos como mayor, menor, igual. Falso. Verdadero. Lo vimos también en la clase pasada al final. Verdadero. ¿Recuerdan cuando les pregunté cuántas personas ganan más de 20 soles? Ahí usé el símbolo mayor. Si hubiera dicho cuántas personas ganan igual a 20 soles, hubiera estado el igual. Ya, sí se pueden usar estos tipos de, llamémoslo, conectores. Mayor, menor, igual. Y hay otros más. Interrogación, asterisco, que ya vamos a ver en otros tipos de consultas. Pregunta 7. ¿Para qué nos sirven las relaciones entre tablas? Para poder transferir información aleatoria, para poder unir simplemente tablas, para poder realizar consultas mucho más específicas en base de datos o ninguna de las anteriores. Claro, correcto, no amarillo. Para poder realizar consultas mucho más específicas. De las cuatro alternativas es la que más se acerca a la respuesta, ¿no? Pero en realidad es algo necesario para que todo funcione como una base de datos. Hacer las relaciones en Access no es algo opcional, no es algo que si lo hago bien, si no lo hago tan bien, sino es algo necesario. ¿Para qué? Para que todo funcione como un solo organismo, ¿no? O sea, un solo ente, algo uno solo, ¿no? Entonces, esa hubiera sido otra respuesta, ¿no? Si hubiera habido esa alternativa, también sería. Para que sigan las relaciones, para que todas las tablas funcionen como una sola. Pregunta 8. ¿Existen las relaciones fuertes y débiles dentro de Access?
subrayen el access. Las relaciones fuertes y débiles. Claro, verdadero, ¿no? Pasa en la vida, pasa en access. Verdadero. En todo lo que es base de datos existe este tipo de, llamémoslo de característica, ¿no? Una relación fuerte o débil. Pregunta 9. ¿El campo que pueda tener una tabla se puede derivar a una tabla nueva? A ver, el campo que pueda tener una tabla se puede derivar, o sea, se puede crear a partir de ese campo otra tabla. Claro, correcto, verdadero, ¿no? Lo hemos visto desde las primeras clases, ya que les indicaba que un campo se puede convertir en una tabla. ¿Bajo qué criterio? Bajo el criterio que queramos especificar, ¿no? Cosa que acá en la diapositiva también está, ¿no? Por ejemplo, de repente se preguntan, ¿no? ¿Por qué teléfono ha sido necesario crear una tabla? Porque quería especificar que el teléfono quiero saber su situación, ya que este campo situación no tiene que ver con la persona, porque se entendería la situación de la persona. Entonces, como he querido especificar un campo más, he tenido que crearle una tabla. A eso se debe. Y lo mismo por acá en la calle dirección, ¿no? Y es que he querido especificar el distrito de esa dirección. Última pregunta. ¿Cuándo se relacionan campos de diferentes tablas? ¿Necesariamente tienen que tener el mismo nombre? También lo hemos visto. O también lo he mencionado. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque es falso. Dice, cuando se relacionan campos de diferentes tablas, ¿necesariamente tienen que tener el mismo nombre? Falso. ¿Por qué? Porque aquí en la diapositiva también está, cuando he hecho las relaciones, miren, acá dice código cliente y código del cliente. Y se han podido relacionar. ¿Por qué? Porque el nombre que tengan no es un requerimiento obligatorio que sea igual. Pero ¿qué es lo que sí tiene que ser igual? Los registros. Eso sí tiene que estar idéntico como lo hemos comprobado en el ejercicio de la primera hora. Entonces la pregunta es puntual. Dice, cuando se relacionan campos de diferentes tablas, ¿necesariamente tienen que tener el mismo nombre? Falso, porque no es necesario. Puede ser que sí, como puede ser que no. Igual se van a poder relacionar, siempre y cuando tengan los mismos registros. Listo, ahí están las 10 preguntas. Ya vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con el orden correcto, ¿no? Así que presten atención porque dentro de la evaluación final, de hecho que van a hacer algo similar. A ver, esto lo cierro porque lo voy a volver a hacer y veamos cómo sería la forma o el orden correcto, ¿no? Antes de hacer las consultas. A ver, entonces ingreso a Access. Archivo nuevo. Vamos a ponerle de 1 a 1. 1, 1. Crear. Ahí está mi base de datos. Es el nombre que le estoy colocando, ¿no? 1, 1. A ver. ¿Qué era lo primero que tenía que hacer? Lo primero que tenía que hacer es pasar a la vista de diseño. Como ya lo he hecho, lo voy a... Si me acuerdo las tablas. Una se llamaba dirección. Dirección. ¿Y qué iba dentro de dirección? Iba también dirección y distrito.
También les recomiendo bastante para que practiquen, rehagan las bases de datos, para que se les haga más familiares los pasos. Si ya lo han hecho, vuélvanlo a hacer. Texto corto, texto corto, texto corto. Siguiente tabla, lo que tienen que practicarlo. Crear tabla, vista diseño. Esta tabla se llama teléfono. Teléfono. ¿Y qué campos tenía? Tenía teléfono y tenía situación. Situación. Ambos con texto corto. Estoy volviendo a hacer lo que hicimos en la primera hora, solamente que de otro orden, el orden correcto, para que vean la diferencia. Última tabla. Mi tercera tabla se llamaba persona. ¿Y qué campos tenía? Tenía nombre. Y ahora sí lo voy a colocar en orden. Código persona. Nombre. Tenía también apellido. Tenía dirección, que son los campos que voy a relacionar. Dirección, teléfono. ¿Qué más tenía? Nada más, ¿no? Código, nombre, apellido, dirección, teléfono. ¿Había un campo más? A ver. ¿Dónde está? No, esta no es. Código, apellido, teléfono. No, ya están todos. Ya. ¿Y qué procede? Procedo a llenar los campos, ¿no? Ya, pero antes de llenarlo, ahí que viene la diferencia. Antes de llenar, o sea, ya creé mis tablas, correcto. Ya creé mis campos, correcto. Pero antes de ponerme a llenar los registros, es donde ahí les recomiendo hacer las relaciones. Para que vean, por ejemplo, ya creé mis tablas ya con los campos y ahora paso a relacionar. Herramienta, base de datos, relaciones. Tengo que cerrar mis tablas primero para poder relacionar. Uy, se cerró todo. No. Ya, relaciones. Abro mis tres tablas. Ahí está. Y paso a relacionar. Entonces, teléfono con teléfono. Y acá miren, me doy cuenta que está de uno a varios. Ya que era cómo era como tenía que quedar de uno a uno. Entonces aquí me doy cuenta que hay algo más que me falta. Entonces paso a modificar lo que me falta. ¿Y qué es lo que me falta? Cambiar en mi tabla persona sus propiedades del indexado. ¿Está bien? Tengo que cambiar aquí en ambos campos el indexado. Entonces aquí todavía no. Aquí todavía no es. ¿Deseo guardarlo o no? Ya que tengo que hacer en mi tabla persona, tengo que cambiar los indexados. O sea, ver, vista, diseño. Y en ambos campos tengo que cambiar el indexado. Donde dice no, tengo que cambiarlo por sí. ¿Y por qué lo tengo que cambiar por sí? Porque al cambiarlo por sí, cuando comience a llenar los registros, ya no lo voy a poder duplicar. Y acá de igual manera, donde dice no, lo tengo que cambiar por sí sin duplicados. Ver, vista hoja de datos, deseo guardarlo sí. Y lo cierro. Ahora sí vuelvo a relaciones, abro mis tres tablas y paso a relacionarlas, teléfono con teléfono. Teléfono con teléfono. Y ahora miren, ahí me detengo un rato. Ahora sí está de uno a uno. Entonces, para seguirle dando un orden. Primero, crear la base de datos. Segundo, crear la tabla. Tercero, crear los campos. Cuarto, si las relaciones van a ser de uno a uno, si el ejercicio, el contexto, los requerimientos indican que las tablas se tienen que relacionar de uno a uno, el cuarto paso, ¿qué sería? Sería cambiar el indexado. Por defecto viene no y cambiarlo por sí sin duplicados. ¿Para qué? Para que nuestra tabla quede de uno a uno. A aceptar.
Y por acá, faltó crearle el exigir, actualizar, eliminar, para que quede una relación fuerte. Y por acá de igual manera, dirección con dirección, exigir, actualizar, eliminar. Nótese que ahora está de 1 a 1, crear. Ya, me detengo otro ratito acá. Se preguntarán de repente, ¿cómo sé qué campo cambiar? ¿Cómo sé qué campo tengo que cambiarle el indexado? Puede ser una pregunta. ¿Cómo sé que tengo que cambiarlo aquí, no acá, acá, en otro lado? ¿Cómo sé que tiene que ser estos dos? ¿Cómo puedo deducir eso? A ver, acá en teléfono y acá en dirección, esos dos campos por defecto ya está en sí sin duplicados. ¿Por qué? Porque esos campos llevan la llave. Y cuando lleva la llave, automáticamente ya está como si sin duplicados. Entonces ahí no tengo que cambiar nada. Es más, no se puede cambiar. ¿Qué más? ¿Por qué apellido no tiene que ser sí sin duplicados? Porque aquí no es. Porque pueden haber varias personas con el mismo apellido. Y con apellido no estoy relacionando ninguna tabla. Si por acá hubiera una tabla que diga apellido y te indiquen que solamente puede haber un solo apellido, ahí sí. Ahí sí apellido tendría que cambiarlo por sí sin duplicados. Y si hubiera una tabla por acá que diga nombres y me dicen que solamente estamos buscando personas con un único nombre, o sea, cada persona con un solo nombre, entonces ahí nombre tendría que ser sí sin duplicados. Para que cuando comencemos a llenar los registros, cada persona tenga un nombre distinto. Ya, pero eso no es el ejercicio. El ejercicio es que el teléfono y dirección sean únicos. Que la persona que agreguemos tenga un solo número y que además tenga una sola dirección. Es por eso que tiene que ser de 1 a 1. Ya, entonces las relaciones ya han sido creadas. Este es el ejercicio que les voy a compartir, el que van a encontrar en el aula virtual. Ya, cierro las relaciones. Me pregunta, ¿deseo guardarlas? Sí. Ahora sí, vuelvo a abrir mis tablas. Me faltó cambiar algo. En persona me faltó cambiar acá por texto. Está como autonumeración. Ya, esos cambios por ahora no me está causando ningún problema porque todavía las tablas están vacías. Por eso también recalco que revisen sus tablas. Porque si las comienzas a llenar y quieres modificar, ahí va a ser más complejo. Ya, entonces reviso nuevamente mis tablas, que esté bien. Y ahora sí puedo llenar y ya no se va a prestar al error. Por ejemplo, nos vamos a colocar direcciones y distritos como comentaba anteriormente. Por ejemplo, acá coloqué Olivar dije, ¿no? Olivar, vamos a poner otro, a ver, San Isidro, San Isidro. Por acá coloqué Puente Lipio. Por acá SJM y Bolichera, Surco. Ya, entonces, estos distritos ya existen, o estas direcciones ya existen, y ahora aquí ya las puedo colocar, porque si esas direcciones no existieran, no las voy a poder colocar. ¿Será cierto lo que digo? Vamos a ver. Código 01. Nombre Pedro. Apellido Ruiz. Dirección, vamos a poner una que exista. Porque ¿qué pasa si coloco una que no exista? ¿Me dejará agregar? Pongamos la prueba. Por ejemplo, a ver una dirección, una calle, Camino del Inca. ¿Me dejará agregar esa dirección? ¿Me dejará o no me dejará? Ahí está, dice, no se puede agregar o cambiar porque se necesita un registro relacionado en la tabla de dirección. ¿Qué significa? Significa que no puedo agregar esta dirección porque esa dirección no existe. ¿Y dónde no existe? No existe en mi tabla dirección. A eso me refería con que primero se llenan las tablas que no están relacionadas. ¿Se acuerdan? No sé si se acordarán, si han estado atentos, les comenté que primero se llenan las tablas que no es que ¿cómo les digo? Las tablas que están a los lados laterales y no la del centro.
porque esta es la que combina ambas tablas o la que relaciona. Es como la tabla medium, si quieren verlo así, ¿no? La que relaciona ambas. Por lo tanto, esta se llena al final. Y este es un buen ejemplo de lo que estoy mencionando, ¿no? Por ejemplo, aquí en persona tengo que colocar una dirección que exista aquí. Porque si no existe aquí, no la voy a poder agregar. Entonces, para que exista, o bien lo agrego ahorita, porque si no, no me va a dejar agregar. ¿Será cierto? Vamos a ver. A ver, voy a agregar Camino del Inca. Y Camino del Inca queda en Surco. Si no, Surco. Sí, creo que queda en Surco. Surco. A ver, ya lo agregué. Y vamos a ver si ahora sí me deja. Caminos Inca. Listo, ahora sí me dejó. ¿Por qué ahora sí me dejó llenarlo? Porque ahora sí existe acá. A ver, veamos cómo sería con teléfono. Agrego 1, 2, 3. ¿Me dejará agregar? No. ¿Por qué no me deja? Porque este teléfono aún no existe en mi tabla teléfono. Entonces recalco. He ahí la importancia de hacer primero las relaciones. Para que cuando comiences a llenar tus registros ya no tengas problemas o errores. Porque si lo haces como el anterior caso, ¿se acuerdan? Había varios errores. O habrían varias dificultades que se presentaron en el camino. Entonces, para que no se presenten esas dificultades, aquí ya puedo saber que aquí me estoy equivocando. Entonces tengo que saber en qué me estoy equivocando, porque tengo que agregar primero teléfonos que existan en mi base de datos. Eso lo hemos visto también cuando les hablé de ¿cómo les hablé? De una biblioteca, ¿no? Por ejemplo, que un cliente compre un libro y lo agrega acá en la consulta, ¿no? Agrega su consulta del libro y pregunta por un libro que no existe. Entonces, obviamente, eso no puede pasar. Tiene que ser por productos que existan, ¿no? Y también clientes que existan. Entonces, ahí hay la importancia, ¿no? De la tabla dirección y de la tabla teléfono. Otro ejemplo, creo que ya se los he comentado, pero lo repito. Les comenté, no sé si hace poco, que mi memoria está más frágil, ya la edad, eh, que mi hermano una vez había ido a comprar en cuarentena a esas tiendas donde como Home Center, Sodimac, Maestro, y había ido a comprar, ¿no? Creo que había ido a comprar planchas de yeso, ¿no? Lo que se conoce como drywall. Entonces había ido a comprar, le habían vendido el producto y cuando fue a retirar el producto le dijeron que el producto no estaba disponible. También que el producto no lo tenían y que tenía que esperar un tiempo, supongamos que 2 semanas, o que vaya a recogerlo, que vaya a otra sucursal, ¿no? A otro punto de entrega. Entonces, si él le hubieran dicho eso de un comienzo, o hubiera ido a otra tienda o hubiera ido a la tienda que le indicaban, ¿no? Para no perder tiempo. Entonces, ahí hay un error probablemente humano, que la chica no se haya fijado. Dos, de que de repente su base de datos le indicaba que sí había, o sea que sí había stock, cuando en realidad no lo había. Entonces pudo haber sido varias cosas, ¿no? Varios errores. O un error humano de la persona que lo atendió o de la base de datos. Difícil que haya sido la base de datos. Complicado. Puede pasar, sí. También pasó un caso de, no sé si lo vieron, fue en Plaza Vea, de una persona que compró un televisor, creo un Sol, porque en la página decía un Sol y se habían equivocado. Creo que fue así, ¿se acuerdan? No me acuerdo si fue un Sol o 10 soles, creo. La cosa que era un monto totalmente distinto, ¿no? A lo que costaría un televisor. Fue el año pasado, si no me equivoco. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Se hizo noticia. Sí, ¿no? ¿Cuánto fue la cantidad? ¿Un Sol? ¿Se acuerdan cuánto fue la cantidad del televisor? Por ahí se encuentra en la noticia. Ujú. Por ejemplo, ahí, ¿qué creen que cuál creen que haya sido el error? ¿Creen que haya sido el error de la base de datos? ¿De la empresa, de la persona? ¿Qué piensan ustedes? Ahora que estamos viendo base de datos. Ahora que entienden esto, ¿creen que es algo que pueda pasar? Ponte que estoy en mi tabla productos.
y mi tabla de productos dice el televisor tal, y en vez de colocarle 1000 soles le coloco un sol. ¿Un error así se pueda dar? ¿Sí o no? Claro, ¿no? Por eso que es importantísimo, nuevamente repito, importantísimo llenarlo con cuidado. Porque si no, pueden errores que te pueden pasar caro, ¿no? Y a ver, termino de llenar esto. Teléfonos. Uno, 2, 3 los que tenía. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Situación había puesto como Avi. Voy a resumir la palabra. Avi, desavi y Avi. O sea, de habilitado, deshabilitado. Entonces, teléfono 1, 2, 3. Listo. A ver, si me están entendiendo. ¿Puedo colocar otra persona que se llame Pedro? ¿Sí o no? ¿Puede haber en mi tabla persona otra persona que se llame Pedro? ¿Sí o no? ¿Qué dicen en el chat? A ver, vamos a quitar el chat. ¿Sí o no? Pero dicen no, no. Sí, sí puede haber otra persona que se llame Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro, o mejor dicho, el campo nombre no está como sí sin duplicados. A ver, ¿será cierto? Vamos a ver. A ver, veamos nuestra tabla de ver, vista, diseño. Y el campo nombre, vamos a ver qué tipo de index tiene. ¿Está como index? No. ¿Qué quiere decir? Que se puede repetir la información. Apellido también está como no. Quiere decir que se puede repetir el apellido. Pero en cambio en dirección está como sí sin duplicados. Quiere decir que no se puede repetir. Y acá también está como sí sin duplicados, que es lo mismo, ¿no? Que no se puede repetir. Y acá código de persona está como sí sin duplicados de ley, porque lleva la llave. Todo campo que lleva la llave obligatoriamente está como sí sin duplicados. Entonces, Pedro puede haber otra persona que se llame Pedro. Puede ser nuevamente que se apellide Ruiz. Pero ¿qué es lo que no va a ser igual? Su teléfono y su dirección. Puede ser un Pedro Ruiz que viva, por ejemplo, en Puentalipio. Se puede dar. Como también su número puede ser el 456. ¿Está bien? Entonces, llenar la tabla ahorita ya no es tan simple como las primeras clases, porque la información que llenemos tiene que cumplir ciertas características, de las cuales esas características nos las tiene que dar los requerimientos, porque te tienen que indicar si va a ser de uno a muchos o si de uno a uno. Solamente son esos dos casos, chicos, por ahí si se preguntan si hay otro más. O es de uno a muchos o es de uno a uno. Al menos acá en Access es así. Y acá hay otro tipo de relación que es de muchos a muchos. Pero esa relación no se ve acá en Access. Se ve en otras aplicaciones. Que se entiende que, por decir, ¿no? Muchos clientes se relacionan con muchas citas. Y pero acá no. Acá es de uno a uno y de uno a muchos. Bueno, a ver, otra persona más. Código 03. Apellido Marcos. Disculpen, nombre Marcos, apellido Lino, dirección. Tiene que ser una dirección que exista, recuerden. ¿Qué otra dirección tenía? Creo que, a ver, direcciones. Bolichera. Bolichera. Y un número que exista. Por ejemplo, el 789. ¿Qué pasa si coloco un número que no existe? No me va a dejar continuar. Por lo tanto, tengo que dejar o agregar uno que sí exista. Entonces ahí está el 789. Entonces, para resumirlo del día de hoy, ya que todavía falta ver las consultas. Primero se llena las tablas, llamémoslo que están laterales, ¿no? O sea, no la del centro. Primero llenamos las que están a los costados. ¿Por qué no la del medio? Porque la del medio, para poder llenarla, tiene que haber información que exista, tanto aquí como acá. Ya que si no, no lo voy a poder agregar.
Número uno. Número dos, las relaciones. Para poder tener relaciones de uno a uno, tengo que cambiar el indexado, dependiendo de cómo me especifiquen. ¿Qué pasaría si hubiera sido de uno a muchos? Entonces ya no cambiaba nada. El indexado quedaba tal como está. Y la relación iba a ser de uno a muchos y de uno a muchos. Pero como este no era el caso, habría que cambiarlo. Y una vez que ya está todo esto, ya puedo comenzar a hacer las preguntas, o sea, las consultas. Entonces, hagamos consultas, a ver. Vamos a cerrar esto, ya que para hacer las consultas tengo que cerrar mis tablas. A ver, acá está medio positivo. A ver, primera pregunta. A ver, ¿cuál es el distrito en el que vive Pedro? ¿Saben? ¿Cuál es el distrito en el que vive Pedro? ¿Cuál es el distrito en el que vive Pedro? A ver, así de simple. ¿Cuál es el distrito que vive Pedro? A ver, ¿cómo hago eso? Vamos a cerrar esto, ya que esto también ya lo tienen. Solo que falta ver todavía las consultas que quedan. Uy, no, que se lo guarde. No, lo guarde. No lo guarde. Ay, así lo guardo, menos mal. A ver, A ver, ¿cuál es el distrito que vive Pedro? A ver, ¿qué tengo que hacer? Consulta. Crear diseño de consulta. Crear diseño de consulta. Agrego mis tablas y comienzo a colocar los criterios de búsqueda. A ver, repito la pregunta. ¿Cuál es el distrito en el que vive Pedro? ¿Y a dónde se encuentran los nombres? En persona. Entonces abro mi tabla persona. Nombre, listo. ¿Qué más me han preguntado? El distrito. ¿Dónde se encuentra distrito? En mi tabla dirección. Entonces abro mi tabla dirección. Distrito. Ya. Ahora, ¿cuál es el criterio? El criterio del nombre es Pedro. Entonces en criterio coloco Pedro. Y eso es todo. Entonces, ¿qué estoy preguntando aquí? ¿Cuál es el distrito? Ahí está el campo distrito con el nombre Pedro. Una vez que ya está mi consulta, le doy a ejecutar. Entonces, si recordarán, habían dos Pedros. Había un Pedro de Surco y un Pedro de San Juan de Miraflores. Entonces, esa es la respuesta que he obtenido. ¿Está bien? Ya que hay dos Pedro. Ahora, ¿qué pasaría si yo me he equivocado? Recuerden, esto lo vimos en el Kahoot, que las consultas las puedo modificar, ¿no? Ver, diseño de vista diseño y puedo modificar mi consulta. Ahora, yo les recomiendo esto en vez de borrarlo y volverlo a hacer. Modificar su consulta. ¿Está bien? Si se han equivocado, lo modifican. Listo. Entonces le doy clic en cerrar. Me dice, ¿deseo guardarlo? Sí. Y le coloco un nombre. Por ejemplo, consulta Pedro. Para saber que eso es lo que he preguntado. Pedro. Consulta Pedro. Y a ver, otra consulta, otra pregunta. A ver, sigamos viendo. ¿En qué situación se encuentra el teléfono de... A ver, qué personas tengo. ¿En qué situación se encuentra el teléfono de Marcos? Vamos a agregar más personas, a ver. Pero para agregar más personas tendré que agregar más direcciones. Vamos a agregar más personas y más direcciones. A ver, dirección uno más. Ah, no tengo 4, ¿no? A ver. No tengo Guaylas. Chorrillos. Y por acá en teléfono uno más. El 666. Ya. A ver, decía. Decía, ¿cuál es la situación en la que se encuentra
el nombre de, vamos a agregarle una persona más. Code 04, vamos a agregar a ver aquí en Rosario, ¿no? Ya Rosario. Rosario. Apellido Cervantes. Dirección, una que exista, Guaylas. Y número 666. Ya listo. A ver, la consulta era, ¿cuál es la situación en que se encuentra el número de Rosario? Esa es la pregunta. ¿En qué situación se encuentra el número de Rosario? ¿En qué situación se encuentra el número de Rosario? Crear, diseño de consulta, abro mis campos y comienzo a agregar acá en tabla lo que me han preguntado. ¿En qué situación se encuentra el teléfono de Rosario? ¿Está bien? Entonces, nombre está en persona. Abro tabla, persona. Nombre. ¿De quién? De Rosario. Y me han preguntado la situación. Y situación está en mi tabla teléfono. Entonces abro mi tabla teléfono y coloco situación. Entonces me están preguntando de Rosario cuál es la situación de su teléfono. Quiero saber si su teléfono está habilitado o está deshabilitado. Entonces, una cosita más. ¿Ha sido necesario abrir la tabla de dirección? No, entonces la puedo cerrar, ya que no me han preguntado nada de esa tabla, pero sí de estas dos. Entonces, ejecutar. Entonces, la situación del teléfono de Rosario está habilitado. Y esa es la respuesta. Que su teléfono de Rosario se encuentra operativo, no se encuentra habilitado. Ya que las empresas, normalmente cuando tú no haces una recarga, eso no había antes, eso es de ahora. Cuando tú no recargas, creo en un lapso de 1, 2, 3 meses, creo que tu número pasa a estar deshabilitado. Y si sigues pasando el tiempo, creo que ya no lo puedes recuperar. No estoy muy seguro, pero creo que ahora esas son las reglas, ¿no? Tienes que de todas maneras hacerle una recarga durante cuando eres post prepago, ¿no? Post, sí, creo, prepago. Bueno, entonces ahí está la segunda consulta. Le coloco un nombre. Sí, esta es la consulta de estado teléfono Rosario. Yo le recomiendo colocarlo así, ¿no? O sea, no pregunta sobre el estado. Resúmelo en palabras. Estado teléfono Rosario. Porque simplemente es para identificar, ¿no? Que hayas preguntado eso. Acá he preguntado sobre Pedro y acá he preguntado el estado del teléfono de Rosario. Una consulta más para terminar el día de hoy. A ver. Mm, ¿Quiénes son las personas que viven en Surco? O que viven en el distrito de Surco. Quiero saber cuántas personas viven en el distrito de Surco. Quiero saber cuántas personas viven en el distrito de Surco. A ver. Vuelvo a Access. Ahora quiero saber quiénes son las personas que viven en el distrito de Surco. Crear, diseño de consulta, abro mis tablas. A pesar de que el teléfono no la necesito, pero de manera práctica nuevamente abro todo. Tabla, persona. Quiero saber su nombre. Y aquí no coloco nada porque no sé quiénes son. Abro mi tabla dirección. Y el campo distrito. Porque eso sí me están dando. ¿Cuál es el distrito que me están preguntando? Surco. Están preguntando por el distrito de Surco. Y quiero saber quiénes son las personas que viven ahí. Ejecutar. Entonces me voy con la sorpresa que hay dos personas que viven en Surco. ¿Quiénes son? Marcos y Pedro. Nadie más. Bueno, ahí nos vamos a quedar el día de hoy, chicos. En la próxima clase continuamos con las consultas. La próxima clase vamos a hacer una base de datos más que se va a llamar Academia. ¿Está bien? La próxima clase es importante porque con eso ya cerramos esto de las consultas para pasar a ver otros temas y el día lunes, martes que tenemos clase y aquel miércoles es la evaluación final. Entonces, tienen bastante que hacer, tienen que repasar esto de las consultas. Yo les voy a compartir esta base de datos que está de 1 a 1 para que lo revisen, lo repasen. Lo voy a subir hoy día al aula virtual
la diapositiva, el documento y la grabación ya saben que a partir de mañana al mediodía. A más tardar. Más tardar hasta el día de mañana al mediodía para que puedan volver a ver lo del día de hoy. Lo del día de hoy. Bueno, alguna pregunta que tengan chicos, recuerden lo de la evaluación, los que no han enviado por favor enviarlo en la brevedad del tiempo, ya que se les haya presentado alguna complicación, pero enviarlo en la brevedad del tiempo. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Sí, Profesor, Lili. disculpe, mandaron en el WhatsApp un enlace para el próximo mes. Ujú. Allá. Sí, lo que sucede es que estaba preguntando para el siguiente módulo si va a ser presencial o seguimos con lo de virtual. Como les comentaba a los chicos, eso no depende de mí. Si el instituto me dice que siguiente mes, el 4, creo que empieza el 4, ¿no? El 4 de agosto, tengo aquí el instituto, pues yo simplemente me apego a lo que indique la institución, ¿no? Eso ya depende entre ustedes y el instituto lo que digan, ¿no? Ah, ya. Gracias, profesor. Bueno, Buenas noches. igualmente, cuídense todos, nos vemos la próxima clase el día viernes. Cuídense mucho, nos vemos.